Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de este conversatorio médico. Hoy día vamos a volver a hablar sobre el glutatión, la importancia y la relevancia que tiene el glutatión, el saber por qué es importante elevar el glutatión y las repercusiones positivas que puede tener en la salud. La semana pasada estuvimos viendo un poco sobre los beneficios, ¿no?, del glutatión y lo que conlleva realmente el elevar el glutatión en el cuerpo. Y bueno, de esta semana nos corresponde responderles algunas consultas, algunas preguntas que han tenido a lo largo de la semana por las redes y lo que le han escrito al doctor. Eh, para quienes se conectan por primera vez, bienvenidos a esta noche, a este conversatorio. Mi nombre es Diego Carabedo. Me toca esta noche tener el privilegio nuevamente de ser su anfitrión. Buenas noches para los que nos están sintonizando desde el Perú, desde Ecuador, desde Colombia. Bienvenidos a todos los que nos sintonizan nuevamente desde México, República Dominicana, Guatemala, Estados Unidos, México y Canadá. Póngannos por favor ahí desde qué ciudad nos están sintonizando, desde dónde se están conectando, para poder saber desde dónde nos están visitando. Y si estás viendo este programa, esta presentación en vivo, buenas madrugadas a los que nos sintonizan desde Europa, a los que están en España, en Portugal, en el Reino Unido y en Irlanda. Bienvenidos a todos y un placer nuevamente estar con ustedes en esta presentación médica, la del día miércoles. Recuerden que tenemos los miércoles y los sábados presentaciones relacionadas al mundo de la salud, la parte científica de este beneficioso producto o suplemento que consumimos para ayudarnos a generar o a elevar el glutatión. Y es muy importante, como lo hemos venido viendo, discutiendo y conversando en todos estos meses en los que hemos estado hablando sobre el glutatión. Y para ello, nuevamente, muy buenas noches a los que nos visitan también desde La Paz. Un placer también a nuestros hermanos de Bolivia. Un placer tenerlos por acá en esta presentación. Y bueno, pronto estaremos por allá también. Nuevamente, como les comentaba un poquito en este conversatorio, vamos a tener nuevamente, para quienes no lo conozcan, a nuestro gran doctor. Él es especialista, para quien no lo conoce, en pie diabético. Él es probablemente una de las personas que hoy día conoce muchísimo los resultados y la evidencia científica palpable a nivel de tratamiento médico. Él es médico cirujano, como repito, director de un centro médico en la ciudad de Zumpango, en México. Repito, especialista en pie diabético, por ende conoce mucho y nos cuenta muchas historias y muchas anécdotas relacionados al tratamiento de pacientes, por ejemplo, diabéticos, ¿no?, en etapas complicadas, crónicas, a quien él ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ayudar justamente elevando el nivel de glutatión y cambiando su régimen alimenticio, que es importante, porque finalmente algo que vemos siempre, no sirve de nada simplemente consumir un suplemento y seguir con una vida desordenada, ¿no?, que es lo que mucha gente acostumbra. Así que, sin más preámbulos, quiero volver a darle la bienvenida a nuestro expositor principal el día de hoy. Él es el doctor Alejandro Bonfil Valle, para quien pido un fuertísimo aplauso virtual. Doctor, arrancamos esta semana con su exposición y las preguntas que nos hace la audiencia. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Diego, por la presentación y le doy la bienvenida a todos el auditorio que nos esté sintonizando esta noche de Estados Unidos, Canadá, obviamente México, Sudamérica, todos los países de Sudamérica y Europa. Y en especial a las personas que por primera vez nos van a escuchar, que son invitados y que va a ser la primera conversatorio, la primera conferencia que van a escuchar. El tema de hoy va a tratar sobre los 5 temas más relevantes sobre los beneficios y deficiencias del glutatión, ya sea en el cerebro y en el sistema nervioso. La semana pasada hablamos en realidad los beneficios en el cerebro y el sistema nervioso. Esta semana estuvimos revisando las preguntas que nos hacen favor de enviarnos para que escojamos ir
formalicemos 5 temas más importantes para tratar de darle contestación a la mayoría de las preguntas que nos hacen. El último tema, esta ocasión hemos decidido poner la dosificación porque me preguntan mucho prácticamente un tema relacionado con diabetes o de hipertensión o de artritis y la dosificación. En todos me preguntan la dosificación, entonces el último tema lo hemos dejado esta semana para la dosificación y les explicaré cómo lo vamos a poder dosificar de la mejor manera posible. Así es que les pido de favor a todo el auditorio, sobre todo a los invitados, su lápiz, su papel, para que vayan anotando. Incluso les voy a ir dando las pautas, cuáles son los temas más importantes, los vayan apuntando para que tengamos un mejor entendimiento del concepto. Tratamos el doctor Rafael Toraño y un servidor de dar la plática lo más coloquial posible, que los términos que manejemos no sean médicos específicamente, para que nos podamos entender con el auditorio. De todos modos, si hay algún término que no lo comprendemos, háganos favor de anotarlo para que lo veamos en el chat. Y las preguntas que me hagan y los temas que quieren que toquemos serán los que estén ustedes pidiéndonos, y con mucho gusto. Los temas, ya tengo temas para 2 o 3 semanas más de los que me han estado pidiendo, y van saliendo temas nuevos. Entonces, ya ahora que comprendemos cómo trabajamos, hoy contestamos las preguntas del tema de la semana pasada. La semana próxima ya tengo el tema que se los presentaré al final de este conversatorio. Bien, le vamos a pedir a Diego que nos haga favor de leer nuestra primera pregunta. Por favor, Diego. Sí, doctor. A ver, una de las preguntas que saltó, la primera pregunta que tenemos, y ahí les pido a todos, por favor, como repite el doctor, tomen nota, papel y lapicero, porque esto les puede servir a ustedes. Y la primera pregunta que, doctor, tenemos es, dicen, doctor, mi esposa tiene 65 años y tiene Alzheimer desde hace 5 años, ¿no? Ya no come y pasa mucho tiempo durmiendo y presenta úlceras por presión. ¿Le puede servir el glutatión? Es la pregunta. ¿Cómo no? Muy bien. Esta paciente tuvimos oportunidad de verla. La señora prácticamente ya no se movilizaba, estaba postrada en su cama de 15, 20 días que no se levantaba y tenía úlceras de presión, o sea, heridas en los codos y en las rodillas. Por la posición en la que estaba, no se movilizaba y se empezaban a rozar la piel y se hace una úlcera. Y esto se contamina y hay que darles atención y movilización para sanar esas heridas. La señora prácticamente ya no se levantaba, no comía, dormía prácticamente todo el día, y decidimos darle la dieta natural, al 80% frutas y verduras, 20% carnes blancas sin freír, sin empanizar o apanar, y además darle los elevadores del glutatión. Empezamos con medio sobre porque prácticamente no consentía los alimentos, y cuando pudimos darle diario el medio sobre, nos fuimos a medio sobre en la mañana y medio sobre en la noche. Pudimos ir subiendo la dosis hasta llegar a 4 sobres. En 15 días ya estábamos dando 4 sobres diarios y la paciente empezó a tener mayor reactividad, se pudo ya levantar, empezó a caminar un poco y a comer un poquito más. Eso es la evolución de nuestra paciente en 20 días que estuvimos haciéndole el seguimiento. Más adelante les platicaré qué evolución ha tenido,
pero de momento sus heridas han ido mejorando, todavía no terminan de cerrar, pero es el beneficio que tiene. Vamos a entrar de lleno a explicar qué hacer en estos casos. En esta lámina yo te sugiero que vayas anotando los términos que tienes en el encabezado. Tienes glucosa, oxígeno, contenido graso, pérdida de neurotransmisores, placa de amiloide, radicales libres, estrés oxidativo, daño mitocondrial, oxidante peróxido lípido, alimentación tóxica y bajos niveles de glutatión. Todos estos temas son muchos, pero están todos relacionados con las enfermedades neurodegenerativas y enfermedades crónico-degenerativas. No solamente las neurodegenerativas, sino todas las enfermedades crónicas, degenerativas y neurodegenerativas. Interfieren estos términos en estas enfermedades. Entonces, en este caso vamos a hablar de las enfermedades nerviosas y específicamente el Alzheimer y el glutatión. El metabolismo del cerebro es muy acelerado, por lo cual requiere de altas cantidades de glucosa y de oxígeno y algunos otros nutrientes como son aminoácidos, grasas, vitaminas, minerales y micronutrientes. Pero específicamente lo que más requiere el cerebro es glucosa y oxígeno. Aproximadamente del consumo de los alimentos, de los nutrientes, el cerebro requiere el 60% de la glucosa que se consume en los alimentos. Los hábitos alimenticios son muy importantes porque de ello depende un óptimo funcionamiento del sistema nervioso y del sistema inmunológico. Obviamente, muchos otros aspectos en otros órganos también, pero es importantísimo para el sistema nervioso y el sistema inmune. ¿Por qué? El sistema inmunológico, si él va a tener mucho trabajo en relación a mantener activo y permanentemente útil y limpio el sistema nervioso, porque como requiere mayor cantidad de glucosa y oxígeno, va a producir mayor cantidad de energía, pero va a eliminar mucho más cantidad de desechos metabólicos. ¿Y quién va a eliminar estos desechos? El sistema inmunológico, que tiene dos funciones principales. Una, la de defendernos contra microbios, hongos, virus, bacterias. Y la segunda, la actividad de mantenimiento de todo nuestro cuerpo. Hablando específicamente del sistema nervioso, se va a encargar de eliminar todos esos desechos que se producen al combustionar la glucosa y el oxígeno. ¿En dónde se realiza esta combustión? En un organelo que tienen todas las células de nuestro cuerpo llamado mitocondria. Hay algunas células que tienen pocas mitocondrias y hay algunas otras que tienen muchas. Por ejemplo, el músculo es una de las células que tiene más mitocondrias porque se requiere mucha energía para activar los músculos, sobre todo cuando estamos haciendo ejercicio de alto rendimiento. Entonces es mayor la producción de sustancias de desecho. Estas sustancias de desecho, para que vayan identificando las palabras que están en la parte superior, se llaman o los conocemos como radicales libres y son eliminadas por los antioxidantes encabezados por el glutatión. El glutatión es la molécula principal activadora del sistema inmunológico
y para que tengamos suficiente cantidad de antioxidante glutatión y los demás antioxidantes, tanto que produce el cuerpo, que se llaman endógenos, como los que provienen de las frutas y de las verduras, que se llaman exógenos, el glutatión los recicla. Es el capitán, es el que recicla a estos antioxidantes para que se puedan seguir utilizando y puedan seguir eliminando a estos radicales libres. ¿Qué pasa si los niveles de glutatión son bajos? Los radicales libres se elevan, y si se elevan, nuestras células entran en estrés. ¿Por qué? Porque se pueden oxidar. ¿Y qué es oxidar? Se pueden deteriorar o dañar. Así como un metal que lo dejas expuesto al aire, se oxida y se va deteriorando. Una manzana la cortas a la mitad, ¿qué le pasa si la dejas a la intemperie? Se pone negra, se oxida y esa capa ya no es útil, se daña y muere esa célula. Entonces, nuestras células, cuando los radicales suben o los niveles de glutatión bajan, se oxidan y entran en estrés oxidativo porque pueden dañarse y pueden morirse. Eso es lo que sucede con la oxidación. El Alzheimer se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas. Aquí vemos el ejemplo de un cerebro sano y un cerebro cómo se va degradando y se va degenerando. La neurona se va perdiendo y se va destruyendo. Esto reduce considerablemente la masa cerebral. Todavía no se conoce exactamente cuáles son las causas que lo provocan, pero sabemos que hay una disminución muy importante de los neurotransmisores, pérdida de neurotransmisores, como la acetilcolina y el ácido gamma aminobutírico, denominado GABA. Estos neurotransmisores, si disminuyen, ¿cómo va a ser la conducción nerviosa y la información, cómo la va a transmitir el cerebro? Se pierde. Entonces, es por eso que hay confusión mental en estos pacientes y ya no hay transmisión de mensajes de una neurona a otra. Más adelante, cuando esto va evolucionando más, degenerando, hay una proteína que se llama apolipoproteína E. Se puede poner ApoE. Esta apolipoproteína, por alguna situación que todavía no hemos descubierto, se altera. Y en los pacientes que tienen Alzheimer, esta proteína que está alterada, al tener contacto con metales pesados, como es el aluminio y el mercurio, ¿de dónde provienen estos metales? De los contaminantes del ambiente, de la combustión de la gasolina, de la polución, de la contaminación ambiental. Y otros elementos como es el hierro, el zinc y el calcio forman lo que llamamos una placa amiloide. Esta placa amiloide es una degradación de la proteína junto con los metales pesados y se van formando agregados en el cerebro, y esto genera que el estrés o daño oxidativo sea elevado con una gran cantidad de radicales libres. Por lo tanto, son los que van a ocasionar que lesiones en nuestras neuronas, va a irse destruyendo el tejido, y hay un oxidante muy poderoso que se llama peróxido lípido, el oxidante peróxido lípido, que va a degradar principalmente el tejido graso. El cerebro tiene una alta cantidad de ácidos grasos, y en donde se ha visto que el daño es mayor a nivel cerebral es precisamente a nivel de las mitocondrias. ¿Y quiénes son las mitocondrias? Pues son los generadores de energía.
nos podemos comprender cuál va a ser el resultado de esta situación, pues va a ser muy delicada. Entonces, si apuntaste todos los títulos que están arriba, los podrás ir buscando y podrás ir armando el rompecabezas. Ya te di las fichas, ahora constrúyelo de tal forma que puedas comprender cómo se daña nuestro cerebro con sustancias tóxicas, con contaminantes, con alimentos procesados, industrializados, con cigarro, con alcohol, con drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Mala alimentación, alimentos que no son naturales. Muy bien. Nivel elevado de glutatión permanentemente previene el daño neuronal del que hemos hablado. Elevar los niveles de glutatión ayuda a frenar los procesos neurodegenerativos en la enfermedad de Alzheimer y las demás enfermedades. La mayoría hoy tomamos el Alzheimer como una de las más comunes. El Alzheimer es un problema multifactorial entonces, porque intervienen los factores ambientales, el estilo de vida, que no hagas deporte, que comes puros alimentos procesados, industrializados, y al final de cuentas el estrés oxidativo va a ser el que va a activar el daño. Y este daño va a depender si el daño es reversible o irreversible. Va a llegar un momento en que si el paciente no recibe un tratamiento específico, el daño es irreversible y el Alzheimer no se va a curar. Los metales pesados necesitan ser neutralizados como prevención para que no llegues a estos daños irreversibles. Elevar los niveles de glutatión previamente puede ser la estrategia más útil y lógica para la prevención de todos estos daños. La neurona consume aproximadamente un 30% total del oxígeno y genera una cantidad muy elevada permanentemente de radicales libres. Se necesita estar desintoxicando a estos radicales libres permanentemente, por lo tanto, el glutatión es prioritario en el cerebro. Actualmente, el tratamiento de origen natural y de calidad farmacéutica más documentado que eleva eficientemente los niveles de glutatión es la cisteína consolidada, que ayuda a las células a producir de forma natural este glutatión. Habla con la persona que te invitó y te explique cómo puedes obtenerlo en cajas con 30 sobres. Mantén un sistema inmunológico fuerte permanentemente para que te libere de toxinas, duerme tus 8 horas diarias, haz ejercicio regularmente, lleva una dieta natural y mantén elevados tus niveles permanentemente de glutatión. Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien, nos vamos a la segunda pregunta, Diego, por favor. A ver, doctor, la siguiente pregunta que salió es, mi esposo tiene 83 años, es diabético, se controla con insulina, tiene una úlcera diabética en el pie y tiene demencia senil. En evolución desde hace 5 años. ¿Cómo lo puedo atender? Muy bien, ahora tenemos algo que se complica, una demencia senil, posiblemente el Alzheimer, junto con otra enfermedad crónico y degenerativa, que es la diabetes. ¿Qué sucede con una sola enfermedad del Alzheimer? Altos niveles de estrés oxidativo. Y si tienes dos padecimientos degenerativos, tenemos que buscar un doble control a ese estrés oxidativo, porque está producido por dos vías, por la diabetes y por el Alzheimer. La diabetes y el Alzheimer generalmente van unidos. Primero estás con sedentarismo, no cuidas tu alimentación, empiezas a subir de peso, sobrepeso, obesidad, empiezas a tener elevación de triglicéridos, colesterol, de la presión, te da la diabetes. Estás 20 años, 30 años con la diabetes,
controlándotela con tus pastillas. Dice, me la controlo con insulina. Primero era pastillas, pero ahora me la controlo con insulina. ¿Pero qué desayunas, comes y cenas? Lo mismo. No has hecho una dieta natural. 80% frutas y verduras, 20% carnes blancas, sin freír, sin empanizar, sin pan, tortilla, harina, pastas, atoles, dulces, refrescos, chocolates, hamburguesas, hot dogs. O sea, te la controlas, no te la controlas. Tu diabetes anda con niveles 180, 190, 200 y cada vez el doctor te está poniendo más pastillas y más cantidad de insulina y no baja los niveles de glucosa. Entonces, no hay control. Te haces una hemoglobina glicosilada, que es un estudio que te va a decir cómo están tus niveles en promedio los últimos 3 meses, va a estar muy alta. El estrés oxidativo favorecen el inicio y el proceso de defecto neuronal en el Alzheimer. Y se han dado cuenta en estudios clínicos que si tienes niveles elevados de glutatión, es una estrategia formidable para evitar que el daño del neuronal se vaya avanzando. Las defensas antioxidantes, cuando son sobrepasadas por generación de exceso de cantidades de radicales libres o porque van a provocar daños en nuestras células. Los radicales libres pueden ser formados por especies reactivas de oxígeno o especies reactivas de nitrógeno. Al final de cuentas, va a haber oxidación. Los daños de oxidación es generalmente en macromoléculas como son los lípidos, que son grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos, que son los componentes de nuestro material genético ADN. En los lípidos, en las estructuras de las membranas celulares las van a inactivar a las células. Las proteínas las van a alterar. Y en los ácidos nucleicos van a provocar mutaciones. Cuando se mutan una célula, por ejemplo, en el páncreas, ya no produce la misma cantidad de insulina o la insulina que produce es defectuosa y no es útil. Entonces, cuando hay una enfermedad que ya se elevó la glucosa es porque hay una mutación que alteró el funcionamiento normal de las células del páncreas. Y si tiene artritis, y si tiene lupus, y si tiene insuficiencia renal, van a ser otras mutaciones en otros órganos, en el ADN de otras células. Entonces, cada enfermedad es una mutación o daño que se va a estar transmitiendo cada 4 meses que las células se renuevan. Esto va a generar a las enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, isquemia, esclerosis múltiple lateral, y vamos a tener 5 situaciones comunes en todas estas enfermedades, y no solamente en las neurológicas, sino en todas las enfermedades degenerativas. Uno, va a haber elevada cantidad metabólica oxidativa, o sea, va a haber mucha oxidación, mucho estrés oxidativo, porque hay una cantidad muy elevada de radicales libres. Va a haber una alta proporción de lípidos cerebrales que fácilmente se están peroxidando. O sea, va a haber oxidación en el tejido graso del cerebro. 3, concentraciones muy elevadas de metales pesados que son contaminantes totalmente. 4, disminución de la capacidad antioxidante de nuestro cuerpo, o sea, bajos niveles de glutatión. Y 5, reducida o nula capacidad de regeneración celular, porque el daño que hemos llegado a tener en nuestro cerebro ahora es irreversible. Por lo tanto,
El estado oxidativo es el punto medular al que debemos de evitar en nuestro cerebro. ¿Y quién va a ser el principal antioxidante? Pues el glutatión y los antioxidantes que van a hacer su función. Muy bien, 80% de los enfermos de Alzheimer son diabéticos o tienen resistencia a la insulina. Por eso hay mucha relación entre diabetes y demencia. Pero aquí ves alrededor de este cerebro todos los alimentos riquísimos que nos encantan, pero que nos dañan desgraciadamente al tejido neuronal. Más de 35 millones de casos de Alzheimer había en el 2013 a nivel mundial y se estima que va a haber 115 millones, 3 veces más en el 2050. En México, 700,000 casos en el 2013 con algún tipo de demencia y se duplican cada 5 años. La Federación Internacional de Diabetes en 2013 reporta en México 8.7 millones de pacientes con diabetes. A nivel mundial existían en ese tiempo 382 millones y se estima que en el 2025 se incremente a 592. El número de personas con diabetes mellitus está aumentando en todos los países. México va en primer lugar. Será en 2035 el primer lugar. El Alzheimer de naturaleza es multifactorial. Son muchos factores. Tenemos que cuidarnos de muchas cosas. Y es más grave a mayor edad. Tiene otros factores de riesgo como son, ya lo dijimos, la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, que es cuando subes de peso, tienes hipertensión, triglicéridos, colesterol y que tus niveles de glucosa están elevados. El Alzheimer y la diabetes comparten varias alteraciones. Por ejemplo, ambas tienen resistencia a la insulina, ambas mala absorción de glucosa, amiloidosis, mayor estrés oxidativo. Angiopatía es el daño de las arterias, pero oxidación de lípidos es oxidación de las membranas de las células que tienen lípidos, envejecimiento acelerado, atrofia cerebral, aumento de desechos celulares, o sea, los radicales libres, hipertensión y metabolismo de lípidos alterados. Entonces, hay una muy estrecha relación entre la diabetes y la demencia. Entonces, es muy importante que tomes en cuenta que esto es lo que está sucediendo y ya está pronosticado lo que vamos a tener en el 2025 y en el 2035. ¿Quieres ser parte de los cifras, de los números, o quieres prevenirlo en tu persona y en tu familia? La decisión es tuya. Habla con la persona que te invitó y cambia tus hábitos de alimentación y eleva tus niveles de glutatión. Diego, por favor, la pregunta 3. A ver, doctor, la pregunta 3 que tenemos es, mis padres y un hermano son obesos, hipertensos y diabéticos. Tienen 42, 45 y 20 años. ¿Qué tengo que hacer para evitar en ellos y en mí las complicaciones a futuro diabéticas y neurológicas? Muy bien. Aquí podemos pensar, aquí no estamos hablando de Alzheimer, pero sí estamos hablando de sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes. Y estamos preguntando, ¿qué puedo hacer para que ellos no se compliquen más y que no tengamos ni complicaciones diabéticas, que son pie diabético, insuficiencia renal y ceguera? Y neurológicas, porque el diabético también tiene la polineuritis diabética, que es tremenda. Es uno de los síntomas más molestos en los diabéticos, la hipersensibilidad que tienen. Muy bien. Esta tabla vamos a analizarla. Ojalá que la pudieras hacer rapidito, un diagrama que lo hagas, que lo copies.
Del lado izquierdo tengo una flecha que sube, es la función cognitiva o neuronal. ¿Qué es la función cognitiva o neuronal? Es la habilidad que tenemos o función cognitiva de aprender, recordar información, de poder organizar, planear, resolver problemas, de concentrarnos, de mantener y distribuir la atención, entender y emplear el lenguaje, reconocer correctamente todas las funciones y las situaciones de relación y muchas otras funciones que podemos. O sea, que nuestro cerebro esté trabajando correcta y eficientemente. Eso es la función cognitiva o neuronal. Tenemos, y dice, límite cognitivo saludable, va bajando y hay una primera raya roja. Ahí es lo óptimo, lo normal. No hay síntomas, puede haber presíntomas, algún dato que te duele la cabeza, que tienes un poquito de mareo, pero algo temporal, no es permanente. Aquí normalmente hay hábitos saludables y tu envejecimiento va a ser normal, va decayendo un poquito, esta línea azul va decayendo, pero está dentro de el rango 1, donde apenas puede haber algunos síntomas. Ahí es saludable. Funcional, límite funcional, tenemos una segunda raya. Esta línea amarilla que va cayendo es la línea del glutatión. Caída de los niveles del glutatión. Aquí vas a comprender que mientras más bajo sea tu glutatión, más alto va a ser tu estrés oxidativo y el daño neuronal. Y entonces podrás pasar del estadio 1 al estadio 2 y ya puede empezar a haber deterioro cognitivo. Ya no vas a poder hacer todas estas funciones normales del cerebro. Eso está difícil. Entonces, ¿cómo lo puedes? Si sabes que esto puede suceder, lo puedes prevenir. Eso es se trata que estas conferencias entendamos cuál es el problema, cómo se produce, pero cuál es la prevención y la solución previa, no después, no cuando ya estás en la etapa 2 y ya brincaste a la 3. ¿Cuál es la 3? Demencia, Alzheimer, leve, moderada o severa, irreversible totalmente. Pues, ¿cuál preferimos? Pues ninguna, ¿verdad? Definitivamente. ¿Cómo vamos a evitar llegar a ese punto? Previniéndola en la etapa 1, con hábitos saludables. Vamos a dejar el refresco, los hot dogs, las hamburguesas, el pan, la tortilla, las harinas, las grasas, el sedentarismo. Obviamente tenemos que corregir nuestros niveles de glucosa, tenemos que hacer ejercicio, tener una vida saludable. Eso es lo que tenemos que hacer. Si comprendemos esta pequeña gráfica así pequeñita, y si lo comprendes y que debes estar siempre en el 1, vas a hacerlo conveniente para que no te bajes a la 2 y mucho menos te vayas a ir a la etapa 3. Espero que este diagrama que pudimos explicarte, hazlo, reprodúcelo, intégralo y vas a tener una vida mucho más saludable. Atención al paciente con Alzheimer o demencia. Es un problema de salud pública en el siglo XXI. Esto va a subir mucho la cantidad de personas porque es demasiada la cantidad de enfermos que estamos teniendo de diabetes, hipertensión y enfermedades degenerativas. El diagnóstico tiene que ser lo más tempranamente posible y debe de haber una valoración
de la situación social del paciente y de los familiares, asignación de recursos y atención a una persona cuidadora que es la que va a estar al cargo de este paciente. Y los elementos claves del abordaje son estos. Uno, que seas preventivo, que trates de buscar si tus familiares son diabéticos, son hipertensos, tienen los datos previos, cuidarlos, que no lleguen al deterioro para que no vayan a empezar a irse a la etapa 2 y a la etapa 3. Cuando tienes ya una sospecha de que hay algo mal, que ya el paciente ya tiene datos de que la memoria está fallándole, una detección y diagnóstico temprano con el neurólogo, tratamiento médico especializado. Y si ya te han confirmado que tienes el problema tuyo o uno de tus familiares, que haya una información muy específica, es esencial, la más importante entre el terapeuta, el doctor y los familiares. Hay que hacer un seguimiento del manejo del deterioro cognitivo que va a ser progresivo en estos pacientes. Y debes de saber en qué etapa estás, en incipiente, leve, moderada o severa. Incluso debes de saber cuáles deberán ser los cuidados si el paciente por alguna situación llega a una etapa terminal. El estudio socioeconómico que tendrás que hacer para prever y afrontar los gastos que esto produce y asignarle los recursos, y también ver las necesidades del cuidador, porque el cuidador es una persona que va a tener que estar de tiempo completo con el paciente. Puede ser un familiar o puede ser alguien ya especializado, que obviamente va a requerir sus tiempos de vacaciones, porque es un cuidado permanente día y noche. Entonces, es algo muy, muy, muy severo. Esperamos que comprendamos que esto se puede prevenir. ¿Cómo? Elevando tus niveles permanentemente de glutatión con los elevadores del glutatión. Muy bien, nos vamos a la cuarta pregunta. Diego, por favor. A ver, doctor, la pregunta 4 dice, doctor, mi padre de 76 años presenta Alzheimer. Es más susceptible al COVID-19 y si se contagia, ¿es más grave la enfermedad por su problema neurológico? Muy buena pregunta. Ha disminuido los casos de COVID, pero sigue habiendo. No nos podemos bajar la guardia. En Europa ya está la cuarta ola, ya está muy fuerte, y sabemos que va a llegar a América, y también vamos a tener que superar esta situación. Muy importante. Aquí, en casos ¿en qué casos es más probable desarrollar sintomatología grave en el COVID? Es una enfermedad nueva, no sabemos mucho y no podemos todavía relacionar que por tener Alzheimer o demencia senil pueda ser más grave. Eso todavía no se ha definido, pero sí sabemos que mientras más grande de edad sea la persona, puede ser más agresivo el COVID, y sabemos que cuando hay condiciones médicas como diabetes, enfermedades cardíacas y problemas pulmonares, obviamente va a ser mucho más agresiva. Hasta ahorita no hay evidencia de un mayor riesgo cuando es la enfermedad de Parkinson, pero si es diabético, tiene problema cardíaco y además tiene un desarrollo de Alzheimer o enfermedad senil, demencia senil, obviamente por la diabetes y el problema cardíaco,
sí va a ser más delicado si tu paciente aparte tiene Parkinson, pero debe de tener las otras. Si no tiene las otras, si es únicamente el Parkinson, no hay evidencia que el riesgo sea mayor. Es más grave la infección si el paciente con enfermedad ya tiene el Parkinson. Repetimos, no hay datos de un peor pronóstico. El caso de sufrir infección por parte de los pacientes, eh, sí es necesario considerar qué edad tiene tu paciente, ya que el riesgo se complica más en edad avanzada. Si el paciente se ha infectado y tiene Parkinson y tiene molestias o dificultad para movilizarse, para deglutir o tragar alimentos, y su demencia está avanzada, sí puede suponerse un mayor riesgo. De todos modos, hay que extremar la vigilancia de nuestros pacientes y sobre todo, no solamente los de Parkinson, sino todos, los adultos, los mayores, y si ya tienes una comorbilidad, una enfermedad aparte, obviamente hay que tener mucha atención. Cuidemos a los cuidadores. Los cuidadores son la base, la vida de ese paciente. Mientras tengas un buen cuidador que esté atento con tu paciente, va a tener una evolución tranquila y desgraciadamente, como dice el doctor Toraño en su presentación, no se va a curar del Parkinson, pero va a tener una mucho mejor calidad de vida. Las personas con enfermedad de Parkinson pueden sentirse más lentas, más rígidas, como que si su medicamento no está funcionando como antes. Puede tener algo de confusión, desorientación e incluso alucinaciones. Su recuperación puede ser más lenta. Sería razonable suponer que alguien con enfermedad de Parkinson que tiene o se contagia de COVID también podría experimentar estas complicaciones. Pero debido a lo que hemos comentado, se recomienda que a las personas de Parkinson se les proteja lo más posible, que las cuiden y que obviamente eleven sus niveles de glutatión. Esto les va a ayudar junto con la dieta natural. Eviten todo lo que es industrializado, conservadores químicos, y esto va a dar mejores resultados en sus pacientes. Muy bien, nos vamos a la quinta pregunta. Bueno, la quinta pregunta, y más que pregunta acá, doctor, como vimos, es una solicitud. Y le dicen a usted, doctor, queremos saber cómo dosificar de este famoso elevador de glutatión del que hablamos siempre y predicamos por todo el mundo a los pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Muy bien. Son muchas las preguntas que me hacen sobre cómo dosifico a mi paciente. Mira, el paciente muchas veces decimos, hay que dar, me paso a esta, 2 sobres, 1 sobre, 3 sobres, 4 sobres, 6 sobres. Vamos a poder ser un poquito más, más reservados. Yo no doy dosis altas desde el principio, muy altas. He visto primero, cuando llega tu paciente con niveles altos de glucosa, yo prefiero invertir la primera semana en desintoxicarlo un poquito, y la dosis generalmente les doy medio sobre del producto básico del MX en la mañana y medio sobre en la noche o en la tarde, antes de la comida o antes de la cena. De esa manera, el paciente va a tener le doy un periodo de adaptación al elevador del glutatión. Esto hace que el paciente no tenga una reacción fuerte
y la combino con la dieta alcalina, 80% frutas y verduras, 20% carnes blancas. Busca dieta alcalina en el internet y podrás tener idea de cómo poderla distribuir. Si la puedes repartir no solamente en 3 alimentos, sino en 4, en 5 o hasta en 6, sería mejor. En 6 tiempos. Son menores cantidades, pero más continuas. A final de cuentas, que el paciente no se quede con hambre, pero que sea natural, sin carnes rojas, enlatados, embutidos, embotellados, de preferencia nada frito, nada empanizado. Lo que te recomiendo es de que si tu paciente ya tiene un tratamiento, no se cambia. El tratamiento de tu médico tratante se queda. Tú no vas a dar. Los elevadores del glutatión son nutrientes, no son medicamentos. Es un alimento que no se contrapone con el tratamiento del médico tratante. La alimentación debe ser, repetimos, natural, alcalina, o incluso, si quieres, puedes ver a un nutriólogo que te dé dieta natural. Realizar ejercicio en la medida de la capacidad física que tengas. Si tienes un pacientito senil con problemas, no vas a poder tenerlo, puedes ejercitarlo en su casa, en su cuarto, en su cama, movilizándolo, dándole masaje, fisioterapia posiblemente, pero si hay posibilidad de caminar, hacer ejercicio, si eres un diabético, tienes 40 años y puedes ayudar a bajar el sobrepeso que tienes a través del ejercicio y la dieta, sería sensacional. O sea, todo va en medida de la capacidad física y las condiciones de cada paciente. Ya que yo normalmente le pido a mis pacientes un estudio de laboratorio antes de iniciar el suplemento. Esto me ayuda para saber en qué condiciones tóxicas están las células de mi paciente. Eso ayuda mucho. Si tú tienes a tu médico, ya te hizo estudios y ya sabes en dónde están tus problemas, entonces, ¿cuánto tiempo después vas a hacer una segunda, realizar otros estudios comparativos? Más o menos de 3 a 4 meses, podría ser antes. Cuando tienes niveles muy elevados, por ejemplo, de urea, de creatinina, ácido úrico, de glucosa, pues se piden a los 15, 20 días o al mes. Pero si el problema no es muy severo, lo puedes pedir a los 2 meses, 3 meses o 4 meses. ¿Por qué? ¿Por qué ese tiempo? Porque es el tiempo que tus células se van a renovar. ¿Cada cuándo se renuevan las células? Cada 90 a 120 días, cada 3 meses o cada 4 meses. ¿Con qué se van a renovar? Con la dieta natural alcalina que ahora le estás dando. ¿Y eso qué va a provocar? Que aquel alimento que antes le dabas, que no era de primera, que no era natural alcalino, era de segunda, de tercera o de cuarta. Y si tenías algunos problemas, estos se van a modificar teóricamente, porque supuestamente si tú das los alimentos que fueron diseñados hace millones de años para nuestra especie y ahora los das, la lógica es de que ahora empiece a funcionar mejor tu organismo y los datos alterados de laboratorio que hiciste en el primer estudio seguramente se van a eliminar, seguramente porque todavía no hay daños irreversibles en tu organismo. Pero ¿qué va a pasar si ya tienes daños irreversibles? Una de dos. O no hay suficiente mejoría o ya no va a haber mejoría. Eso es lo que puede suceder. Va a depender el estadio en el que hayas llevado el daño en la enfermedad que estés padeciendo. Entonces, la dosificación inicial
Yo empiezo con un sobre, a los 3, 5, 7 días ya estoy dando 2 sobres al día y a las 2 semanas prácticamente estoy duplicando la dosis a 2 sobres en la mañana, 2 sobres en la tarde o noche. Si hay personas que presenten intolerancia a la lactosa, la dosis diaria será mínima y mínima te puedo decir una cucharada cafetera o sopera si la tolera en ayunas y una cucharada sopera o cafetera antes de comer o de cenar. De esa manera, el paciente, si va tolerando esa dosis baja, muy baja, posiblemente en 7 días o en 15 días ya no le causa molestias, entonces podrás pensar en ir subiendo la dosis. ¿A cuánto? A un sobre en todo el día, porque si subes de un sobre y tiene intolerancia y se activa la intolerancia, va a tener vómitos o va a tener diarrea, pues es preferible mejor poquito, aunque te tardes 15 días, 20 días o un mes. Hay pacientes intolerantes que con esta dosis van sobrellevándola y la dieta natural, al cabo de 3, 4 meses ya toman un sobrecito diario. Y si se pasan, tienen problema. Entonces, cuando tienen intolerancia muy fuerte, puedes usar eh, unas cápsulas que se llaman lactasa antes del suplemento y seguramente te la va a tolerar mejor. Pero de todos modos, no le subo mucho la dosis. Uno, máximo 1,5, quizás dos sobres al día, pero uno y medio, ¿para qué le das más si sabes que no lo va a poder aprovechar? Mejor vamos a darle más tiempo para que vaya recuperándose. Una vez alcanzada la dosis máxima tolerada, esta se mantiene por 4 meses. ¿Por qué? Porque son 3 o 4 meses las que tardan las células en renovarse. Si a los 4 meses tú ves muy poquito cambio, muy poquito beneficio, ¿por qué se dio ese poco beneficio? Porque estaba muy dañado, muy alterado y estaba muy atrasado este paciente y aunque su proceso es reversible, como estaba muy alterado, va a ser lento. Si los cambios los ves desde la primera semana o desde la segunda semana, ¿qué quiere decir? Que el paciente tiene muy buena resistencia física, su sistema inmunológico se reactivó rápidamente y empezó a eliminar rápidamente los desechos y puede tener avance muy favorable y le va a ir muy bien con el tratamiento. Ok, ya dijimos que realizar esos estudios comparativos después y la dosis que se va a fijar después va a depender. Hay veces se fija en un sobre o 2 sobres o 3 sobres al día. También influye mucho el estado de economía de tu paciente. Si tu paciente tiene una situación de economía muy precaria, yo les informo que posiblemente no nos lleve 4 meses, sino nos lleve 8 meses o 12 meses, porque las dosis que vamos a usar van a ser un poco más bajas. El elevador del glutatión platino no se da a los niños, a los hipertensos ni a las embarazadas. Y las dosis máximas en niños es de 1, no más de sobre y medio, igualmente en las embarazadas. En los hipertensos sí se puede subir la dosis del elevador de glutatión regular o MX. Bien, entonces con lo que platicamos, podemos empezar los primeros 3 días un sobre, medio sobre, un cuarto de sobre. Incluso hemos dado una cucharadita cafetera diluida en agua a los recién nacidos que la madre no le puede dar
seno materno. Lo hemos dado y el bebé ha tenido muy buena respuesta. En personas sanas, puedes llegar a un sobre en la mañana, un sobre en la tarde. En enfermos que no son graves, que no tienen complicaciones, que son hipertensos, son diabéticos, pero no tienen muchos años de evolución, puedes llegar, empezando desde un sobre, puedes llegar hasta 4 sobres, repartiendo 2 sobres en la mañana, 2 sobres en la noche. Pero ya cuando tienes un paciente grave, un Alzheimer, un problema de insuficiencia, una diabetes muy aguda, un absceso muy fuerte, un COVID, por ejemplo, puedes llegar a dosis altas, cáncer, 2 sobres en la mañana, 2 sobres en la tarde, 2 sobres en la noche, antes de los alimentos. Todo tiene que ser antes de que tomes tus alimentos. Entonces, puede haber mucha forma de variar. Los menos graves, 4 sobres, los más graves, 6 sobres, las personas en prevención de las enfermedades con 2 sobres, y todos van empezando desde medio sobre, un sobre, dependiendo la edad. Con esto yo espero que haya quedado muy claro, y para la semana que entra les anuncio que debido a las preguntas que nos hacen, vamos a ver beneficios y deficiencias de glutatión en las enfermedades crónicas y degenerativas, y en las causas que las originan. Ejemplo, la diabetes. He recibido muchísimas preguntas sobre este tema, la pandemia adictiva del siglo XX-XXI. Nos vamos a profundizar un poquito más. Ahora pasamos de enfermedades neurológicas degenerativas a enfermedades crónicas y degenerativas, encabezado por la diabetes. El sábado no se pierdan al doctor Rafael Toraño a las 3 de la tarde, y yo los podré ver para la próxima semana. Con esto damos por terminado el tema de hoy. Soy su amigo y el doctor Alejandro Bonfil. Soy 100% Inmunotech. Hagan todas las preguntas en el chat, por favor, todas sus dudas, y las vamos a tomar en cuenta. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al doctor Alejandro Bonfil por esta extraordinaria presentación sobre estos tópicos que hemos visto. Espero que hayan tomado nota, papel y lapicero. Compartan la información. Si te estás conectando recién al video, sea de día, sea de noche, no importa dónde estés, comparte la información. Si consideras que es relevante, comparte la información. Y no te desconectes, porque en unos minutitos más estamos automáticamente empalmando con un nuevo Descubre Inmunotech Internacional. Así que quédate en sintonía de la Academia de Liderazgo, y con nosotros ha sido un placer, ya lo dijo el doctor. El día sábado, nuevamente a las 3 de la tarde, horario de Perú, Ecuador y Colombia, nos encontramos nuevamente con el doctor Rafael Toraño para un nuevo conversatorio sobre el glutatión. Así que ha sido nuevamente un placer para mí poder estar con ustedes el día de hoy, esta noche, esta mañana o esta tarde, dependiendo de dónde nos está sintonizando. Un placer poder estar con ustedes. Mi nombre es Diego Carabedo y soy 100% Inmunotech. Que tengan una linda semana. Cuídense mucho. Chau, chau.
Thank you.